Señor Núñez Feijóo, líder de la oposición, ¿se sintió usted interpelado por el rey cuando dijo que los políticos deben apartar la crispación? ¿El presidente del PP pensó en qué puede hacer él para hacer caso a Felipe VI? Mire, yo me sentí reconfortado, y me sentí reconfortado cuando el jefe del Estado insiste y persiste en centrar su discurso en la defensa de la Constitución española, en la defensa de la democracia liberal, en la defensa de la independencia del Poder Judicial y en los consensos constitucionales que construyeron España, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho el rey ha sido muy gratificante para los que creemos que la política es esto, es servicio. La política es Estado de Derecho. La política es diferenciar el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La política es tener respeto por las sentencias judiciales. La política no es hacer una campaña de desprestigio para los jueces para obtener impunidad en los políticos, ¿no? La política no es llegar a acuerdos en contra de las leyes. La política no es gobernar con partidos que están en contra de la Constitución y la jefatura del Estado. Por tanto, yo no puedo más que ratificar todo lo que ha dicho el rey y, por supuesto, todos los partidos políticos debemos de tomar nota, al menos los que estamos de acuerdo con la monarquía constitucional. Ya sé que los socios del gobierno, como no están de acuerdo con la jefatura del Estado, ni con la monarquía constitucional, ni con la Constitución, pues no habrán tomado nota, al contrario, lo han criticado. Cuando usted reúne a su dirección del PP cada lunes, ¿cómo hacen el orden del día? ¿Va antes el retroceso democrático o las cuestiones de política diaria, la economía y demás? Mire, es verdad que todos los lunes hacemos un pequeño balance de lo que ha ocurrido durante la semana, ¿no? Y si usted coge las semanas del año 24, ¿no?, y ve las portadas de los medios de comunicación, pues cualquiera de esas portadas conllevaría, en la mayoría de los casos, a una dimisión del gobierno. Todas las portadas juntas nunca se habían publicado en nuestro país, ¿no? Todas las portadas en las que un primer ministro español, su gobierno, su partido están envueltos en los mayores escándalos de corrupción, en 5 juzgados en España, en los que se está investigando 15 delitos que afectan a 11 ministerios y además al partido del gobierno y al propio presidente del gobierno. Esto no había ocurrido nunca en nuestro país, ¿no? Entonces tenemos una doble responsabilidad. En primer lugar, decirle a los españoles que no se habitúen, que no den por normal lo que es absolutamente excepcional, que es la agenda judicial y la agenda política del gobierno. Y lo segundo, construir un proyecto nacional de alternativa a este desgobierno que padece España, ¿no? Esta es nuestra tarea. Es verdad que la oposición siempre tenía una tarea un poco menos compleja, pero uno no elige el tiempo en el que ejerce la política, ¿no? Y por tanto uno no elige el tiempo en el que ha de ejercer de oposición. Pero sí le aseguro que tenemos un sentido institucional, que sabemos que España está en una encrucijada y que nos preocupa mucho la situación de nuestro país, porque amamos absoluta y profundamente a nuestro país. El índice de paro juvenil en España ya era el más alto de Europa, bueno, era el segundo más alto de Europa, ahora es el más alto de Europa. Cuando llegó Pedro Sánchez, tenemos los índices más altos de fracaso escolar. Me da a mí la sensación de que no hay un proyecto para todas las personas que viven en España con 35 para abajo. En la economía española se vive de alquiler y se comparte piso. Esto no es lo que había ocurrido en las últimas décadas. Los jóvenes siempre tenían la oportunidad de vivir mejor que sus padres. Ahora no. Los jóvenes siempre tenían la certeza de poder cobrar sus pensiones. Ahora tienen muchas dudas. Los jóvenes tenían un trabajo que iba de menos a más. Y ahora, muchas veces, ese trabajo es peor que el que tenían hacía un par de años, ¿no? Por tanto, cuando planteamos, por ejemplo, no cobrar el impuesto a la renta durante los primeros 4 años a los jóvenes de menos de 35 años en España, estamos mandando un mensaje de que hay una política económica distinta. De los 17 ítems de la Agencia Social de la Unión Europea, España suspende en 10. Somos el tercer país de la Unión Europea con mayor pobreza. Somos el segundo país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil, y es que 1 de cada 3 niños o niñas en España viven en un umbral de pobreza. Somos el segundo país con mayor fracaso escolar temprano. Tan solo nos gana Rumanía. Por tanto, no es esto la política económica que esperamos. No es el vivir
peor que tus padres. Cuando observamos cómo se comporta la renta per cápita en España, observamos que está prácticamente congelada desde el año 2008. España desde el año 2008 en renta per cápita ha subido 1 punto. La media de la Unión Europea ha subido 11 puntos. Nuestra convergencia con Europa. Estábamos en el 93% de la renta en el año 2018 y ahora estamos en el 88% de la renta media europea. Por consiguiente, hay una crisis en la economía familiar y una crisis en la juventud que tenemos que atajar. Y no vale este triunfalismo económico, ni refugiarse en los datos macroeconómicos. ¿Que la economía española ha crecido más que la media de la Unión Europea? Sí, pero que viene como consecuencia de un rebote con la bajada del PIB en el año 2020, un 11% bajada de PIB como consecuencia de la pandemia, y que viene como consecuencia de un incremento de la población española en 2 millones de habitantes. Esto es lo que debemos de aceptar. Hagamos realismo económico. No pensemos que por el hecho de que algunos datos nos vaya bien, la gente vive bien. No. Hoy la gente tiene menos poder adquisitivo que hace 5 años. ¿Y qué va antes? ¿Las reuniones en Suiza y la amnistía y el cupo catalán? ¿La colonización de las instituciones? ¿Los ataques a los jueces? ¿Eso se prioriza de alguna manera? ¿Ustedes? No, esto es peor, esto no es tan grave. ¿Qué va antes? El año 25 irá de juzgados, de Waterloo y quizás un poco de Franco. A mí me gustaría que no fuese esto, ¿no? Pero después de lo que ha ocurrido en el año 24, fíjense, el gobierno lleva 6 años, ¿no? El señor Sánchez lleva 6 años en el gobierno. El peor de todos ha sido el año 24. El año 24 empieza con una investidura que se compra, que se paga, con la igualdad de todos los españoles entre la ley, que es la amnistía. Prosigue y se mantiene este gobierno con respiración asistida a través de un compromiso que es romper el sistema de financiación de los servicios públicos en España, con un cupo separatista en favor del gobierno de la Generalitat, ¿no? Y ahora, pues el presidente del gobierno está merodeando y pidiendo una foto con el señor Puigdemont en Waterloo, ¿no? Esto, que parecía imposible que ocurriese, pues ya es lo cotidiano de la política española. Y ante esto tenemos que decir que no, que esto no es lo razonable, que hemos de luchar contra esto y hemos de luchar cada uno desde su posición ideológica. No es necesario cambiarla. Hay centenares de miles de personas que han votado al Partido Socialista que no están de acuerdo con esto. Y también hay personas, por supuesto, nacionalistas, no independentistas, que no están de acuerdo con estas frivolidades con las que estamos trabajando. Y están después todos los jóvenes en nuestro país, que dicen, oiga, ¿para qué vale la política? ¿Para qué valen los políticos? ¿A qué se dedican estos señores? Cuando resulta que yo tengo un trabajo precario, cuando resulta que yo no voy a optar ni siquiera a vivir como han vivido mis padres. Oiga, esto de la política no puede ser lo que está ocurriendo. ¿Y esto quién lo fabrica? Esto lo está fabricando, en mi opinión, el gobierno. La polarización, la fragmentación política, le interesa al gobierno de España, porque mientras haya polarización habrá extremos. Mientras haya fragmentación, no podrán gobernar el partido que gane las elecciones, si no obtiene una mayoría suficiente. Por tanto, todo esto sin sentido, este desgobierno, tenemos que denunciarlo y presentar una alternativa, por supuesto. No vale solo con la crítica o con la crónica de lo que ocurre. Se necesita un proyecto nacional para mejorar la vida real de los españoles. Y este es nuestro compromiso. Ustedes denuncian constantemente, por resumirlo, un retroceso democrático desde que gobierna Pedro Sánchez en España. Ese mensaje está muy bien, es un mensaje elaborado, es complicado de vender, pero vamos a bajarlo a los hechos. ¿Puede usted garantizarme, a mí y a los lectores del Español, que el día que gobierne no aprovechará todas las líneas rojas cruzadas por Sánchez? Y me explico, que habrá un Tribunal Constitucional independiente, que RTV no será una televisión gubernamental, que en la agencia EFE no habrá un comisario político al frente, que el CGPJ no será el reflejo de las mayorías parlamentarias, que los medios recibiremos un trato equitativo y justo del gobierno. Es decir, ¿va a hacer usted leyes que le corten las alas a su gobierno? Yo me he comprometido ya en enero del año 2023 y presenté una agenda de regeneración institucional
insisto, voy a hacer una política diametralmente distinta y opuesta a la intervención de las instituciones del Estado que ha hecho el señor Sánchez. Yo no voy a nombrar fiscal general del Estado a un ministro. No voy a nombrar secretario o presidente de la agencia EFE a mi secretario de Estado de Comunicación. No voy a saltar Radio Televisión Española ni cambiar las mayorías que han funcionado durante los últimos 40 años. No voy a nombrar presidente del Tribunal Constitucional a un fiscal general del Estado que haya nombrado un gobierno del Partido Popular. Voy a insistir y persistir en la independencia del Poder Judicial y que el órgano de gobierno de los jueces esté mayoritariamente elegido por los 4.000 jueces y magistrados que conforman España. Está en los documentos, pero no está en los documentos, está en nuestra forma de hacer las cosas y de hacer la política. Se nos ha criticado mucho por no actualizar el Consejo General del Poder Judicial. En cuanto tuvimos la oportunidad de hacer una reforma del Consejo General del Poder Judicial, que no cumple el 100% de las expectativas, pero va en el buen camino, actualizamos el Consejo General del Poder Judicial, reformamos el Consejo General del Poder Judicial y preservamos la independencia de la justicia, cosa que no ocurre ahora ni en los medios públicos de comunicación, ni en la Fiscalía General del Estado, en este momento investigado por el Tribunal Supremo. No, esto no es lo que necesita España, necesita lo contrario. Por tanto, le puedo asegurar que yo no voy a ver medios de comunicación si alaban mi tarea o si la critican. No voy a decir que hay medios de comunicación que son tabloides digitales o que pertenecen a la fachosfera. No voy a utilizar el periodismo de cabecera para mantenerme en el poder. No, no lo haré. Y no lo haré porque no creo en ello y porque creo en la democracia en nuestro país y hay principios básicos. La independencia del Poder Judicial, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la independencia de las instituciones del Estado, del Gobierno y la separación de poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Es la democracia española. Nunca alguien había invadido tanto y con tanta intensidad las instituciones del Estado. Haremos una enmienda a la totalidad a este intento de colonizar todas las instituciones del Estado en el que lamentablemente estamos viviendo. Ley a ley, espero. ¿Perdón? Ley a ley, quiero decir. Sí. Vale. Hay el elenco de leyes que tenemos que modificar, el bloque legislativo que hemos de modificar, lo haremos en los 6 primeros meses de gobierno, no tengo usted ninguna duda. Muy bien, pues a esos 6 meses sacaremos este corte y lo comprobaremos. Muchas gracias. Si los españoles nos dan la oportunidad, me gustaría que saque usted el corte y lo compruebe. Muchas gracias. Gracias.